Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. ¿Por qué deseas tanto mi método de compresión de maná? Pregunté, pero Traugot mantuvo el ceño fruncido en silencio. A menudo me dicen que solo tome decisiones sobre asuntos tras consultar a todas las partes implicadas. Por lo tanto, en lugar de confiar totalmente en las opiniones de los demás, me interesa escuchar tus propias ideas sobre la situación. Si no tienes nada que decir, también me parece bien, pero me veré obligado a confiar en las palabras de los demás. Traugot se encontró con mi mirada. Quiero aprender el método de compresión de maná porque quiero hacerme más fuerte, replicó con un visible gruñido, como si estuviera molesto conmigo por preguntar algo tan obvio. Los ojos de todos se agudizaron, a pesar de que ni siquiera podían oír lo que estaba diciendo. Suspiré. Traugot, si ni siquiera puedes mantener la cara seria, Rillarda te hará pedazos diga lo que diga. Traugot aspiró un jadeo, exhaló y luego puso una expresión sobria. Yo hice lo mismo. Al fin y al cabo, no era la única a la que todos observaban en esta habitación. Mis asistentes estaban mirando para ver cómo trataba a Traugot, teniendo en cuenta que era yo a quien había jurado servir. Tengo que pedir su opinión y luego basar mi decisión en eso, pero... A decir verdad, no me importaba que Traugot siguiera siendo mi asistente. Apenas pasaba tiempo con mis caballeros guardianes masculinos, y Cornelius era mucho más digno de confianza. Fue por recomendación de Rillarda que lo contraté, y nuestra falta de interacción sustancial no me daba ningún incentivo para querer protegerlo. En realidad, no lo consideraba familia directa, pero como nieto tanto de Rillarda como de Bonifatius, no quería que fuera castigado con demasiada dureza. Puede que no me importe, pero eso no es razón suficiente para ignorarlo. Volví mi mirada hacia Traugot, que me devolvió la mirada con ojos escrutadores, manteniendo una mirada intensa. Hubo una breve pausa antes de volver a hablar. Permítame ampliar mi pregunta anterior. ¿Por qué desea hacerse más fuerte? Porque Cornelius y Angélica se hicieron más fuertes después de aprender tu método de compresión, respondió Traugot. En retrospectiva, ciertamente siempre había parecido muy centrado en ambos, pero ¿por qué era eso? Lo preguntaré de nuevo, ¿por qué quieres hacerte más fuerte? Angélica y Cornelius buscaban la fuerza porque lamentaban haberme dejado caer en el peligro y querían convertirse en caballeros guardianes aptos para mi servicio. ¿Qué te impulsa a ti? ¿Y qué harás con esa fuerza? ¿Deseas servir a Wilfrid, como dijo Harmut? Wilfrid compartía un vínculo extremadamente estrecho con sus asistentes, incluso ahora que ya no tenía garantizado convertirse en el próximo archiduque. Teniendo en cuenta que todos los nuevos asistentes eran cuidadosamente examinados como medida de precaución, era difícil imaginar que Traugot pudiera conseguir un puesto a su servicio después de dejar el mío. Traugot apretó visiblemente los dientes. No deseo servir a nadie. Quiero convertirme en el caballero comandante, como el abuelo. Por abuelo, te refieres a Lord Bonifatius, ¿correcto? No estaba seguro de por qué Traugot mencionaba aquí a Bonifatius y no a Karstedt. Teniendo en cuenta su edad, era difícil imaginar que hubiera visto a Bonifatius trabajar como caballero comandante tan a menudo. Tal vez le había visto hacer algo increíble cuando era un niño, y ahora esa imagen mental se embellecía cada vez más con el paso de los años. De cualquier manera, ahora sabía que el objetivo final de Traugot era Bonifatius. Su sangre estaba impregnada de la naturaleza musculosa y buscadora de fuerza de sus antepasados. Quiero liderar la orden de caballeros como el abuelo, y cazar peligrosas bestias feas mientras protejo el ducado. Para lograrlo, necesito ser más fuerte que nadie en Erenfest. Ciertamente hay que ser fuerte para convertirse en caballero comandante, acepté despreocupadamente antes de parpadear para darme cuenta.
La Orden de Caballeros existía para proteger tanto a Ehrenfest como a la familia del archiduque, por lo que era tradicional que sus comandantes sirvieran también como caballeros guardianes del archiduque. Traugott, creo que no será posible que seas el caballero comandante sin servir a nadie, ya que el comandante sirve como caballero guardián del archiduque. El abuelo no servía a nadie cuando era el caballero comandante. Yo quiero ser igual. Estoy bastante segura de que solo lo consiguió porque él mismo es miembro de la familia del archiduque. Estaba más que familiarizado con las exageradas historias del pasado de Bonifatius, habiéndolas escuchado durante más cenas de las que podía contar desde que desperté del jurebe. Si la mitad de esas historias eran ciertas, había llevado una vida dramática y caótica, aunque no de la misma manera que Ferdinand. La Orden de Caballeros era el único lugar en el que realmente podía utilizar su fuerza, y por eso había servido como caballero comandante mientras apoyaba al archiduque de la generación anterior. Fue debido al trabajo que Bonifatius hizo apoyando al archiduque que no había servido como su caballero guardián. Por lo que recordaba, lo mismo ocurría con Ferdinand cuando había servido en la Orden de Caballeros. Los hijos de un archiduque no podían convertirse en asistentes de un miembro de la familia del archiduque, pero como Traugott no era más que un archinoble, esto no se aplicaba a él. Ah, Traugott. Verás. Puedes pensar que es imposible para mí, Lady Rosemaine, pero hubo un tiempo en que fui realmente más fuerte que Cornelius. El abuelo me dijo que tengo un talento natural. Si hubiera aprendido también tu método de compresión, seguiría siendo más fuerte ahora, declaró, con los puños cerrados con fuerza. Realmente lo dudaba. Él y Cornelius tenían edades similares, pero todavía había una diferencia de 2 años entre ellos, lo cual era enorme en el desarrollo de los niños y los adolescentes. Por no mencionar que Cornelius había sido lo suficientemente fuerte como para servir de aprendiz de caballero de la guardia incluso antes de aprender mi método de compresión. Déjame adivinar, el abuelo solo le dijo a Traugott que tenía más talento en un intento de animarle y avivar la rivalidad, pero Traugott se lo tomó completamente en serio. Era muy difícil de creer que Traugott hubiera sido realmente más fuerte en ese momento. Mi instinto me decía que Cornelius se había contenido intencionadamente cuando entrenaban juntos. Va. Solo quiero terminar esta conversación para poder ir a leer los libros que me prestaron. Mi interés por Traugott estaba disminuyendo rápidamente, pero él parecía entusiasmado por tener por fin la oportunidad de hablar de estas cosas. Yo era más fuerte que él, pero en el momento en que alguien aprendió tu método de compresión de maná, empezó a progresar demasiado. Al final, el abuelo se centró tanto en entrenar a los caballeros guardianes de la familia del archiduque que dejó de tener tiempo para entrenarme a mí personalmente, dijo, con una voz que destilaba irritación. Me sentí un poco mal porque Traugott había dejado de pasar tiempo con su querido abuelo, pero así era la vida. Los intrusos habían logrado entrar en el castillo con el apoyo de los nobles de nuestro propio ducado, secuestrando a Charlotte y envenenándome hasta el coma. Por supuesto, volver a entrenar a los caballeros se había convertido en una prioridad absoluta. Era difícil imaginar que Bonifatius, como experimentado caballero comandante y el miembro más antiguo de la familia archiducal, pusiera a su joven nieto, que ni siquiera era un caballero guardián, por encima del peligro que se cernía sobre Ehrenfest. Siempre fui el más cercano al abuelo de todos sus nietos, pero en algún momento Angélica se convirtió en su discípula más querida, y todo el mundo empezó a decir que Cornelius era el más fuerte y con más maná de todos nosotros. Ese debería haber sido yo en ambos lugares, murmuró Traugott. Se notaba que Bonifatius se había concentrado tan intensamente en el entrenamiento de los caballeros guardianes de la familia archiducal, que ni siquiera había mirado a nadie más. El abuelo trabajó una vez en la Orden de los Caballeros. ¿No es el deber de los superiores entrenar a otros caballeros? Por eso quiero convertirme en un caballero guardián, gritó Traugott. Su único deseo era ganarse la aprobación de Bonifatius. Por eso tampoco le interesaba servir a Wilfrid, cuyo futuro como próximo archiduque ya no era seguro. Entonces, ¿por qué elegiste convertirte en mi caballero guardián? Si hubieras elegido servir a Charlotte, podrías haber entrenado con el abuelo mientras yo dormía. Charlotte es una chica, y también la mayoría de sus caballeros guardianes. Solo había unos pocos puestos para caballeros guardianes masculinos, y nuestra conexión no era lo suficientemente fuerte como para que me eligieran.
A pesar de estar en la misma facción, Traugot apenas conocía a los asistentes y nodrizas de Charlotte. Para empeorar las cosas, como a menudo se sobreemocionaba cuando jugaba con Wilfrid en la sala de juegos, los adultos habían determinado que no encajaba con Charlotte. Mientras tanto, Rillarda era mi asistente principal, y Bonifatius mi abuelo, no tenía más remedio que aspirar a servirme a mí, aunque fuera en contra de sus deseos. Servirme a mí también le abría la posibilidad de aprender mi método de compresión de maná antes que nadie. Incluso padre pasó de alabarme a tratarme con dureza una vez que Cornelius se hizo más fuerte. Quiero más maná lo antes posible. Quiero ser más fuerte. Tu padre es el padre. Ejem. Quiero decir que tu padre es el hermano menor de Karstedt, ¿correcto? Pregunté. Por lo que recordaba, el padre de Traugot era hijo de la segunda esposa de Bonifatius y estaba casado con la hija de Rillarda. Traugot continuó contándome cómo se había criado con su padre comparándolo constantemente con Karstedt, y me di cuenta de que parte de esta mala sangre se debía a la competencia entre nuestros padres. Karstedt era el hijo de una primera esposa, así como el caballero comandante, y aunque no podía decir con seguridad lo que el padre de Traugot pensaba de eso, probablemente no era bueno. A pesar de todo, Bonifatius había visto a Traugot entrenar con Cornelius y le había dicho que tenía talento. Esto hizo que el padre de Traugot se sintiera más feliz que nada, lo elogió con una sonrisa y le dijo que se hiciera aún más fuerte para ganarse el favor de Bonifatius, lo que en última instancia condujo a nuestra situación actual. En resumen, Traugot quiere ser más fuerte para ganarse los elogios de su padre y el reconocimiento de Bonifatius. Comprendí el impulso de trabajar duro para obtener la aprobación, pero en el momento en que empecé a simpatizar con Traugot, lo arruinó todo con una sola frase. Incluso un débil caballero ley noble como Damuel se hizo decentemente fuerte con su compresión de maná, Lady Rosemaine. Yo lo haría volar fuera del agua. ¿Perdón? Me crucé de brazos, tratando de contener mi ira al escuchar una falta de respeto tan descarada. Era cierto que Damuel era un ley noble, y que su capacidad de maná había sido una vez tan pequeña que la chica que le gustaba ni siquiera lo había visto como un hombre de verdad, pero había trabajado duro para mejorar y se había dedicado a pensar en formas de luchar más eficientes. Al final, se había vuelto tan hábil que incluso Bonifatius lo había elogiado. Damuel luchaba con la cabeza, a diferencia de los aprendices de caballero de aquí, que cargaban con la esperanza de que su maná y su resistencia ganaran la partida. Por eso Damuel es mucho más impresionante que tú, Traugot. Yo valoraba a Damuel tanto como a Traugot, que apenas eran comparables. Damuel era uno de mis socios más antiguos, y el caballero guardián en el que más confiaba de todos mis asistentes. Me había protegido de psíquicos a lo mejor que pudo a pesar de saber que yo era una plebeya, y cuando se le asignó la vigilancia en el templo, se jugó la vida y luchó valientemente para protegerme del conde Vindewald. No perdonaría a nadie que lo despreciara. Damuel progresó mucho gracias a su propio esfuerzo. Tú tienes la ventaja de que aún eres un archinoble en su periodo de crecimiento, pero hay pocos que tengan la determinación de trabajar tan duro como él. Un ley noble no puede hacer mucho antes de llegar a sus límites. Ni siquiera vale la pena hablar de ellos. Oh, ahora sí. En el momento en que Traugot se burló de Damuel, estaba muerto para mí. Había dicho desde el principio que no quería que hubiera conflictos entre mis caballeros guardianes, así que no me interesaba en absoluto a alguien incapaz de mostrar a los demás el más mínimo respeto. Mis asistentes harían bien sin que alguien como él despreciara descaradamente a Damuel y Filines solo por ser ley nobles. De acuerdo. Hacer que renuncie es el mejor resultado aquí. Despedirlo yo misma corría el riesgo de dañar toda su casa, y no quería manchar los nombres de Rillarda y Bonifatius para castigar a su incompetente nieto. Por no mencionar que tampoco quería que intentara vengarse o algo así, quería ponerlo en una situación en la que renunciara voluntariamente. Entiendo tu posición, deseas hacerte fuerte como el abuelo. Deseas ganarte los elogios de tu padre. Deseas ser más fuerte que Cornelius. Y para lograr todas estas cosas, quieres mi método de compresión de maná, dije. Los sentimientos de Traugot adoptaron una forma mucho más contundente que los míos, pero seguía siendo un niño desesperado por el amor de sus padres. Deseaba tanto la fuerza que ni siquiera consideraba bien su entorno.
Yo era plenamente consciente de ello, pero mi afecto por él no era ni de lejos lo suficientemente fuerte como para plantearme siquiera ayudarle a crecer como persona. Renuncia a tu posición como mi asistente de inmediato. A cambio, te enseñaré mi método de compresión de maná. ¿De verdad?, preguntó Traugot, con una expresión de sorpresa y alegría. Sí. Te enseñaré junto con los demás seleccionados al final del invierno. Sin embargo, debes ganar el dinero necesario por tu cuenta y no causar más problemas. Son reglas básicas que todo el mundo debe seguir, independientemente de su estatus o facción, dije. Naturalmente, los asistentes de Wilfrid y los míos también debían seguirlas. Traugot asintió con firmeza, entusiasmado con la idea de alcanzar su sueño. En ese caso, deja a un lado la herramienta mágica que bloquea el sonido y anuncia tu renuncia a todos, dije, haciendo un gesto para dejar la mía. Él hizo lo mismo. Luego miró a su alrededor con una expresión brillante e hizo su declaración. Yo, Traugot, renuncio a mi posición como caballero guardián de Lady Rosemaine. Todos mis asistentes me lanzaron miradas de desaprobación, descontentos de que le permitiera renunciar en lugar de despedirlo como ellos querían. Mis caballeros guardianes parecían especialmente severos, mientras que Rillarda tenía la mirada más furiosa de todas. Ignorando estas reacciones, incliné la cabeza pensativamente. Rillarda. ¿Qué trámites hay que hacer para finalizar su dimisión? Espere un momento, mi lady. Una dimisión no sería, empezó ella, con la voz aguda, pero Harmut cortó sus protestas tendiéndole un poco de tinta y una pizarra. Creo que solo necesita escribir aquí los detalles generales de la renuncia, Lady Rosemaine. Te lo agradezco mucho, Harmut. Ahora, Traugot, escribe aquí que deseas renunciar a tu posición como mi caballero guardián. Eso pondrá fin a todo esto. Traugot hizo rápidamente lo que se le pidió. Comprobé lo que había escrito, así como su firma, antes de asentir. Y ahora, Traugot, ya no eres mi asistente. Eres un simple aprendiz de caballero, dije. Ya puedes volver a tu habitación, te explicaré el resto. Con eso, Traugot salió rápidamente de la habitación, sin duda deseoso de evitar la mirada penetrante que estaba recibiendo de Rillarda. Podía entender por qué, ya que en el mismo momento en que la puerta se cerró tras él, su ira estalló. Mi lady, ¿en qué estás pensando? Prometiste enseñarle el método de compresión de maná, ¿verdad? Eso es lo único que le haría renunciar tan fácilmente. Tienes razón, respondí sin rodeos, causando un revuelo entre mis asistentes. Algunos cuestionaron mi decisión, pero ninguno estaba más indignado que Rillarda. Mi lady, ser tan blanda con los que te fallan solo disgustará a tus otros asistentes. ¿Estoy siendo blanda? Esta parece la manera perfecta de resolver todo. ¿Cómo?, preguntó Rillarda. Los demás parecían igualmente confundidos. Me senté en mi silla. Quiero dejar claro que, incluso después de contarme su versión de la historia, Traugot no se hizo querer en absoluto. No deseo que crezca, ni me importa realmente que su futuro sea agradable. En ese caso, deberías haber sido más dura y... Precisamente porque me importa tan poco, lo quiero fuera de mi vista ahora y para siempre, dije rotundamente, haciendo que mis asistentes parpadearan sorprendidos. Harmut, en particular, me miraba ahora con gran interés. Hubiera sido fácil para mí despedir a Traugot, tenía una razón y la autoridad para hacerlo, pero tal acción mancharía simultáneamente a Rillarda y a Lord Bonifacius. No me importa Traugot, pero no deseo deshonrar a quienes sí me importan. Si estoy siendo blanda con alguien aquí, es contigo, Rillarda. Y no solo Rillarda, no quería que Karstedt fuera castigado por no haber entrenado lo suficientemente bien a un aprendiz de caballero, como había ocurrido durante el incidente de Siquikosa. Despedir a Traugot tendría probablemente más repercusiones de las que podía imaginar, pero hacer que renunciara contendría el sufrimiento para el propio Traugot. Entonces, ¿por qué decidiste enseñarle el método de compresión de maná?, preguntó Cornelius, entrecerrando sus ojos castaños oscuros que había obtenido directamente de Elvira hacia mí. ¿No se lo enseñaste solo a aquellos en los que puedes confiar? Me aseguré de mirar a Cornelius de frente mientras daba mi respuesta.
¿Qué crees que pasará con Traugot ahora que ha renunciado? Dudo que pueda servir a Wilfrid, y si servir a Charlotte fuera una opción, se habría convertido en su caballero guardián mientras yo dormía. Además, una vez que Rillarda haya informado de este incidente, ni siquiera podrá servir a Melchor. Eso es cierto. Puede que le hayas permitido dimitir, a pesar de tener motivos más que suficientes para despedirle, pero tiene sentido que no se le permita asumir ninguna función similar. Ahora mismo, su mente está totalmente centrada en el método de compresión de maná, pero la realidad de la situación le golpeará muy pronto. Su futuro deseado es ahora inaccesible para él, e imagino que pronto encontrará que el mero hecho de vivir aquí es una carga emocional considerable, expliqué. Harmut se acarició la barbilla y asintió. Dado su comportamiento aquí, ninguno de nosotros lo tratará como un amigo. Para empeorar las cosas para él, en las últimas semanas hemos logrado consolidar a todo el alumnado de Ehrenfest en torno a nosotros, incluidos los asistentes de Lord Wilfrid y los hijos de la antigua facción de Verónica. En otras palabras, Traugot va a ser excluido por todos. Parecía que este era un futuro fácil de imaginar para mis asistentes. Traugot lucharía en la Academia Real de aquí en adelante, y todos lo sabían. Si Arensbach o algún otro ducado se aprovechara de este aislamiento, correríamos el riesgo de una fuga de información, expliqué. Incluso es posible que, en su afán de poder, Traugot se resienta de alguna manera extraña y desee vengarse. Por ello, le estoy enseñando mi método de compresión de maná. No lo entiendo del todo. ¿Cómo justifica eso que le enseñe el método de compresión de maná? Preguntó Brunilde, apoyando una mano en su mejilla, confundida. Es un cebo para mantenerlo a raya. Traugot tendrá que comportarse correctamente hasta el final del semestre antes de poder aprender el método de compresión. Al fin y al cabo, cada uno debe ganarse su propio dinero y demostrar que merece ser enseñado, dije con una risita refinada. Harmut me miró, con un notable brillo en sus ojos anaranjados. Es probable que después busque algún tipo de venganza. ¿Cuál es tu plan para entonces? No tengo intención de enseñar nunca el método a ninguno de mis enemigos, por lo que el contrato mágico incluye una cláusula que impide a quienes lo firman intentar oponerse a mí. Cornelius comprendió enseguida. En resumen, ¿le estás enseñando el método de compresión para poder atarlo con la magia del contrato? Precisamente. No es que quiera enseñarle el método, simplemente espero asegurarme de que no pueda vengarse de mí. Que Traugot renunciara significaba que solo se haría daño a sí mismo, y el contrato mágico que acabaría firmando por mi método de compresión le impediría arremeter contra mí. Era una situación en la que todos salían ganando. Ehrenfest quería el mayor número posible de nobles con altas capacidades de maná, especialmente los que no iban a rebelarse, y Traugot obtendría el método de compresión que tanto deseaba sin tener que soportar servir como mi asistente. Me parece que esto resuelve todos nuestros problemas, concluí. Milady, eso no es un castigo para Traugot, declaró Rillarda, sacudiendo la cabeza con expresión severa, pero esa era precisamente la cuestión. No queríamos arrinconar a Traugot y arriesgarnos a que arruinara el ambiente de la residencia cuando estábamos haciendo tantos progresos en la unión de las facciones. El sueño de Traugot de convertirse en el caballero comandante después de fortalecerse mediante el método de compresión de maná nunca se hará realidad, por mucho que trabaje. ¿No es suficiente? No podría infligir un castigo mayor que la desesperación que sentirá cuando se dé cuenta de que cerró para siempre ese futuro con su propia mano. El castigo de Traugot no sería el aguijón rápidamente desvanecido de una mano veloz, sino una cicatriz que llevaría por el resto de su vida. Solo necesitaba explicar esto de una manera que Rillarda y los demás entendieran. Tal vez sea mejor quitarle su rango de nobleza y enviarlo al templo para que aprenda la lección, reflexionó Rillarda. ¿Tan enfadada estás conmigo, Rillarda? Pregunté, su repentino comentario casi me hizo llorar. Creo que estás siendo blanda, milady, pero no estoy enfadada con usted, respondió tras parpadear un par de veces sorprendida. Entonces, por favor, haz cualquier cosa menos enviarlo al templo. Como sumo obispa, ese es mi territorio. Ahora que me he librado de soportar a Traugot como asistente, lo último que quiero es tener que lidiar con él como sacerdote azul, dije, sacudiendo enérgicamente la cabeza con disgusto. Cornelius se rió,
pero esto no era cosa de risa. Teniendo en cuenta que Traugot despreciaba a Damuel por ser un ley noble, no podía ni imaginar qué actitud tendría hacia los sacerdotes grises y las doncellas del santuario. Me sentiría especialmente mal por los asignados a ser sus asistentes, ya que tendrían que aguantar sus inevitables rabietas por estar atrapados en el templo. Por no mencionar que Ferdinand y yo tendríamos que entrenar a Traugot como sacerdote azul, y ninguno de nosotros tiene tiempo que perder con él. Si quieres darle una lección, tú o el abuelo son bienvenidos a hacerlo de una manera que no interfiera con mi trabajo. Ya no tengo nada que ver con él, así que, por favor, no me lo envíes y lo conviertas en mi problema otra vez. Supongo que tienes razón, concedió Rillarda, bajando un poco la mirada. Tu decisión puede parecer blanda, pero en realidad, estás cortando con él de la mejor manera posible. Simple, pero absolutamente brillante, dijo Harmut, con la sonrisa de alguien que estaba completamente satisfecho de que las cosas hubieran salido como ellos querían. Eso me molestó un poco. A mí tampoco me gustaba del todo lo que había hecho aquí. Aprovecho la ocasión para señalar algo más, Harmut, dije. Sí, preguntó, sin ningún temor. Si vas a decir que proporcionarme información es tu responsabilidad, entonces dime lo que aprendes antes de publicarlo por tu cuenta. Lady Rosamine. No le preguntaré de dónde obtiene su información. Reconozco que ser capaz de obtener un conocimiento tan valioso en absoluto es una señal de sus excelentes habilidades. Sin embargo, los eruditos que conozco informan de todo lo que aprenden a sus superiores, y son sus superiores los que deciden cómo se utiliza esa información. En comparación con la forma en que Justus se lo confiaba todo a Ferdinand, Harmut tenía tendencia a utilizar su información recopilada de formas que yo no aprobaba del todo. Si dices que es información que has obtenido por mi bien, entonces yo debería decidir cómo y cuándo se utiliza y se da a conocer, continué. No deberías decir que actúas como mi representante si solo recoges lo que te conviene y lo divulgas solo cuando crees que es el momento adecuado. Harmut dio un grito de sorpresa, se levantó bruscamente y se arrodilló ante mí con la cabeza baja. Tu voluntad es mi orden, entonó. Y así, nuestra discusión llegó a su fin, con lo que perdí un anticipo y, lo que es más importante, la mayor parte de mi tiempo de lectura después de la cena de esa noche. Capítulo 341. Una fiesta de té con eglantine. Angélica estaba poniendo todo su empeño en sus estudios, habiéndose vuelto casi irreconocible mientras trabajaba para obtener la cuarta etapa del método de compresión de maná. Su método de compresión es increíble, Lady Rosamine. Respeto mucho su capacidad para idear tantas cosas nuevas, había dicho en un momento dado. Quiero aumentar mi capacidad y elevar aún más a este look. Parecía que Angélica había encontrado su motivación, y Cornelius se quedó ayudándola mientras cargaba directamente hacia su objetivo. Tenía años de experiencia enseñándole por su trabajo en el escuadrón de ascensión de notas de Angélica, además de haber estudiado hasta los textos de sexto año bajo la guía de Damuel específicamente para poder ser su tutor. Era el hombre perfecto para el trabajo. Ayudaba el hecho de que Cornelius ya había terminado sus clases escritas, ya que eso significaba que podía pasar las mañanas acompañándome a la biblioteca cuando fuera necesario, además de servir de profesor para Angélica y los demás caballeros aprendices en la sala común después del desayuno y la cena. Cornelius, imagino que debe ser duro enseñar a Angélica. ¿Cómo te va a ti? Sería más fácil si no fuera por tus viajes a la biblioteca. ¿Podrías por casualidad ir allí solo una vez cada 2 días? Preguntó con una sonrisa. Sacudí la cabeza, también con una sonrisa. Solo faltan 3 semanas para que tenga que volver a Ehrenfest, así que no hay tiempo que perder. Además, estoy segura de que te las arreglarás, Cornelius. Tienes mi fe. Supongo que sabía que no serías capaz de mostrar tanta compostura, respondió Cornelius, con un encogimiento de hombros desesperado. Su expresión dejaba claro que era consciente de que nada de lo que dijera podría convencerme. Compostura, La palabra me hizo reflexionar y me puse una mano contemplativa en la mejilla. Recuerdo una vez que abandoné todo tipo de compostura. No abandones la compostura, gritó enseguida Cornelius. Aprende a mostrar más, en todo caso. Su repentino arrebato me recordó mis días con Beno, lo que me hizo sentir un poco de nostalgia. Ah, sí.
Tengo que ponerme en contacto con Beno para informarle de que pronto vamos a necesitar mucho más papel rincham y vegetal. También tendremos que discutir la posibilidad de vender los métodos de producción de estos productos. Mientras tomaba la decisión de decírselo una vez que estuviera de vuelta en Ehrenfest para el ritual de dedicación, Cornelius apretó de repente sus manos contra mis mejillas y aplastó mi cara. No te separes en medio de una conversación así. Escucha a la gente cuando habla. Por favor, eso duele. Le agarré las muñecas en un intento de aflojar su agarre, pero la fuerza de un caballero era simplemente demasiado para mí. A este paso me iba a aplastar la cara, lo cual era una verdadera lástima, ya que había sido bendecida con uno tan deliciosamente lindo en este mundo. Mientras seguía intentando escapar de él, la frustración en los ojos de Cornelius se convirtió lentamente en diversión. Ustedes dos sí que son hermanos cercanos, intervino de repente Leonore con una risita. Cornelius jadeó y apartó las manos de inmediato. Sus ojos pasaron torpemente entre los dos. Lady Rosemaine y yo solo empezamos a relacionarnos así desde que ella llegó a la Academia Real. Antes de eso, solo vivíamos juntos durante el breve periodo de educación antes de su bautismo, explicó. Disfruto aquí en la Academia Real, concretamente porque permite este tipo de comportamiento, añadí. Los adultos nos habrían regañado si hubiésemos hecho algo así en el castillo. Allí teníamos que mantener la distancia adecuada entre la hija de un archiduque y sus caballeros guardianes. Solo ahora que estábamos en la academia nos habíamos acercado más, aunque todavía no éramos del todo como verdaderos hermanos. Leonore nos miraba con interés, así que decidí cambiar el tema a algo más romántico. Hablando de eso, los de sexto año necesitan una escolta para su ceremonia de graduación, ¿verdad? He oído que las chicas tienen un miembro de la familia que las escolta si no tienen una pareja romántica, pero ¿qué pasa con los hombres? ¿Sería mamá tu escolta, Cornelius? Miré a Angélica, ya que se rumoreaba que iba a casarse con uno de mis hermanos, lo que hizo que los ojos azules de Leonore chispearan de entusiasmo. Cornelius parpadeó sorprendido por el repentino cambio de tema, pero respondió de todos modos. Sí, supongo que sí. Sería mamá o una de nuestras abuelas, para que cualquiera que nos viera supiera de inmediato que no tenemos una relación romántica. Los hermanos de una edad similar podrían parecer parejas románticas a los que no están involucrados, lo que puede repercutir en las discusiones matrimoniales. Entiendo. Tanto los chicos como las chicas confían en su familia cuando no tienen acompañante. ¿A quién piensas escoltar, Cornelius? Pregunté. ¿Qué estás diciendo? Cornelius se tambaleó, lanzando miradas a su alrededor con claro pánico en el rostro. ¿Acaso no tienes todavía una? ¿Será suficiente un año más para que encuentres a alguien? Me han dicho que eres bastante popular entre las chicas, así que, si es necesario, puedo preguntar a una de ellas por ti. No es nada de lo que deba preocuparse, Lady Rosemaine. Se lo pediré yo mismo, subrayó, revelando que tenía a alguien en mente. Asentí, interesada, y fue entonces cuando vi a Leonore bajar los ojos con preocupación a mi lado. Los días pasaron con Cornelio siguiéndome a la biblioteca a pesar de estar tan ocupado, y finalmente, se decidió la fecha para mi fiesta de té con eglantine. La tarde de dentro de 3 días. Muy bien, dije. Mis asistentes se apresuraron a hacer los preparativos necesarios, todos con sonrisas orgullosas por el hecho de que había recibido una invitación nada menos que del Gran Ducado de Klassenberg. Brunilde y Lieseleta comprobaron inmediatamente que no tenían clases por la tarde dentro de 3 días. Era una fiesta de té solo para chicas, así que Leonore y Judite iban a hacer de guardianas. Angélica estaba muy ocupada concentrándose en sus estudios, y verla permanecer totalmente concentrada ahora que había hecho su elección era realmente inspirador. Los ojos verdes claro de Filine brillaron de emoción, y se apresuró a salir del dormitorio diciendo que iba a reunir información sobre Klassenberg. De todos mis emocionados asistentes, Brunilde era la más emocionada de todos, ya que esta era una oportunidad para poner su peso en la difusión de las tendencias. Lady Rosemaine, quizás deberíamos llevar un pequeño frasco de rincham para dárselo, sugirió. Creo que prometió hacerlo durante la fiesta del té con los profesores de música. Cierto.
Creo que un frasco con lo suficiente para un solo uso debería ser suficiente. ¿Podrías suministrarme una? Como desees. Brunilde seleccionó primero el frasco que iba a utilizar. Luego debatió laboriosamente cuál de los 3 tipos de rincham que teníamos se mezclaría mejor con el aroma habitual de Eglantine, y luego llenó el frasco con delicadeza. Podía recordar que Eglantine había olido bien, pero tenía exactamente 0 recuerdos del aroma real. ¿El pastel de libra que traemos debe tener sabor a miel otra vez?, preguntó Lieseleta. Su pregunta me hizo reflexionar. Si Anastasios ya la había llamado para que compartiera el pastel, lo cual era probable, entonces ya había comido 2 veces pastel con sabor a miel. Seguramente nos encontraría faltos de gusto si lleváramos siempre el mismo regalo, ¿no? ¿O sería más efectivo para iniciar una tendencia si lo mantuviéramos como nuestro preciado dulce y lo trajéramos cada vez? ¿Cómo funcionan estas cosas en la soberanía?, pregunté a su vez. Brunilde se unió a mis pensamientos, y luego chasqueó los dedos en señal de comprensión. ¿Por qué no traer 2 pasteles, uno con sabor a miel y otro con afelcije? Al contrastar el que ya conoce con uno de aspecto ligeramente diferente, no parecerá que nos limitamos a traer lo mismo una y otra vez, dijo. Llevar un sabor distinto al del pastel sencillo que habíamos compartido con Solange o al del Rumtopf que habíamos llevado a Anastasios transmitiría cuántas variedades de pasteles de libra hay en realidad. Brunilde había sugerido el pastel de libra de afelcije para esta ocasión porque iría bien con los tés y aromas preferidos de Eglantine. Yo solo podía levantar las manos en señal de derrota y asentir a cada sugerencia de Brunilde, ya que no sabía nada de lo que podían significar esas preferencias. Su competencia y sus habilidades seguían sorprendiéndome. Así se hará, dijo Lieseleta con una sonrisa al ver mi asentimiento. Se dirigió a la cocina, momento en el que Brunilda miró a Rosina, que iba a asistir a la fiesta del té como mi músico personal y que, por tanto, había estado presente en toda la discusión hasta el momento. Rosina, ¿has terminado ya la canción dedicada a la diosa de la luz? Creo que tardará un poco más, mi señora. La canción necesita ser refinada tanto como sea posible. Si es tan amable de permitirme hacer una sugerencia, creo que sería prudente consultar al príncipe Anastasios una vez más antes de presentar la canción a Lady Eglantine. La exigencia de Anastasios de que le diéramos la canción a Eglantine había surgido en caliente, pero seguía siendo él quien nos había encargado que la compusiéramos. Consultarle de nuevo nos parecía ciertamente un acierto. El único problema era que teníamos que decidir si le pedíamos que compusiera su propia letra. Su desbordamiento de emociones podría tener resultados bastante embarazosos, así que cabía la posibilidad de que deseáramos haberla escrito nosotros. El día de la fiesta del té, me dirigí al salón asignado a Klassenberg. Cada salón de té tenía varias mesas y sillas, pero como hoy solo se utilizaba una mesa, la mayoría estaban guardadas en una sala lateral. Unos grandes biombos cubiertos de ilustraciones artísticas cerraban una pequeña caja de espacio para nosotros. Los edificios de Ehrenfest solían utilizar tapices para decorar las paredes, pero mantenían gran parte del marfil a la vista, y los muebles eran en su mayoría de madera. Los edificios Klassenberg, por el contrario, tenían telas intrincadamente bordadas que cubrían por completo las paredes a modo de papel pintado, sobre las que colgaban líneas de cuadros que parecían servir como símbolo de riqueza. La mayoría de los muebles parecían estar hechos de una piedra parecida al mármol, lo que hacía realmente evidente lo diferente que era la cultura de cada ducado. Me alegro de que haya venido, Lady Rosamine, dijo Eglantine, y sus brillantes ojos anaranjados se suavizaron en una sonrisa al darme la bienvenida. Llevaba el pelo dorado y ondulado semirrecogido, igual que antes, y adornado con los elaborados adornos de encaje que estaban de moda y que se hacían como parte de los deberes nupciales. Al parecer, esta moda había comenzado cuando una chica hacía adornos de encaje para atraer al chico que le gustaba, y cuando su romance dio frutos, el encaje se popularizó al instante en toda la Academia Real. Lady Eglantine está en otro nivel para mí. Hace encajes tan bien como Turi, y Turi es una profesional. Por cierto, yo dejaba la creación de todos mis adornos para el pelo y demás a Turi. Los había hecho yo misma al principio, pero ella era tan abrumadoramente mejor que yo a estas alturas que no me atrevía a ponerme uno propio. Le agradezco mucho que me haya invitado, Lady Eglantine.
Me hubiera gustado invitar a algunos de mis amigos y presentártelos, pero espero aprovechar el día de hoy para entablar una conversación más profunda contigo, dijo. Por favor, permíteme que te los presente en otro momento. Sus palabras me honran, respondí. A pesar de que las fiestas del té en la Academia Real son un importante vehículo de difusión de tendencias, sinceramente me parecía más que bien que hubiera menos gente aquí. Así era más relajante. La asistente de Eglantine aceptó los regalos de Brunilde y colocó los dos tipos de pastel en la mesa. Eglantine y yo bebimos el té que nos sirvieron nuestros asistentes y nos recomendamos los dulces. Lady Rosemaine, ¿cuántos sabores de pasteles de libra hay? Estos tienen un sabor único comparado con el pastel que el príncipe Anastasius me invitó el otro día, dijo Eglantine. Parecía que el príncipe había compartido su pastel con ella. Con suerte, eso le había hecho ganar algunos puntos. Este es un pastel con Rontoff, mientras que este es un pastel con Afelcije. ¿Sigue siendo su favorito el bizcocho de miel, Lady Eglantine? Me gusta mucho el pastel de libra de miel, pero este de Afelcije también es encantador. Tiene un sabor refrescante que resulta muy agradable al paladar. Al fin y al cabo, le gustaba el Afelcije. Una discreta sonrisa se dibujó en los labios de Brunilde, ya que ella misma había elegido ese sabor. También he traído el rincham, que da brillo al cabello. Mi asistente Lieseleta puede dar instrucciones sobre cómo utilizarlo, señalé, indicando a Lieseleta que extendiera el frasco. Eglantine abrió el frasco antes de oler tranquilamente su contenido. El aroma es delicioso, dijo con una sonrisa de satisfacción. A continuación, pasó el rincham a uno de sus asistentes, que se fue con Lieseleta para aprender a usarlo. Eglantine observó a las dos marcharse con una expresión amable antes de dirigirse a mí. Lady Rosemaine, me he enterado de que has jugado un partido de Dieter contra Dunkelfelger por las herramientas mágicas de la biblioteca. El príncipe Anastasius me contó los detalles, dijo. Parece que ganaste de forma contundente. Estoy bastante sorprendida. Al parecer, Anastasius me utilizaba como tema habitual en sus conversaciones con Eglantine. Su red de información era realmente intimidante, ya sabía todo lo que había que saber sobre Swords y Ways. Mi relación con las herramientas mágicas solo puede describirse como el producto de un extraño accidente, y gané el partido de Dieter solo mediante el uso de tácticas sorpresas, más que por la fuerza y la habilidad de mis caballeros. En circunstancias normales, Dunkelfelger habría reclamado la victoria. Sus caballeros aprendices eran realmente algo para contemplar. ¡Oh cielos! Pero el profesor Raufen se deshizo en elogios hacia su estilo de lucha. Está muy emocionado por la revancha. De acuerdo. Nota para mí, evitar al profesor Raufen a toda costa. Eglantine sonrió mientras cambiaba hábilmente el tema de conversación. Su giro de dedicación es muy hermoso, Lady Rosemaine. Estoy segura de que solo lo parece debido a mi tamaño anormalmente pequeño. Si mi giro es realmente especial en algún sentido, es solo porque la he visto practicar de cerca, Lady Eglantine. Siempre giro deseando poder capturar, aunque sea una fracción de su habilidad y gracia. Realmente me alegro de que no sea un hombre, Lady Rosemaine. Si me concedierais tales elogios con tanta pasión y con los ojos encendidos después de verme practicar, mi corazón seguramente se habría enamorado de usted, dijo Eglantine con timidez. Parecía que la gente elogiaba a menudo sus giros por su destreza, pero nadie antes que yo había dicho que la consideraba una fuente de inspiración. ¿Debería pasarle esta información al príncipe Anastasius? ¿O simplemente se enfadaría conmigo por celos otra vez? También me han dicho que ya has terminado todas tus clases, continuó Eglantine. Me sorprendió mucho cuando mis guardianes me consultaron sobre tus planes futuros. Mis tutores me han dicho que las clases de primer y segundo año suelen terminarse antes, respondí, aunque dudaba que Ferdinand esperara que las terminara todas en las 2 primeras semanas para poder acceder a la biblioteca. Ese pensamiento me recordó que el ritual de dedicación estaba próximo. Estaba a punto de ser arrancado de la perfección absoluta que era pasar todos y cada uno de los días encerrado en la biblioteca. No podía pensar en nada más desgarrador. Por no hablar de que necesitaba terminar mis clases rápidamente, ya que tendré que volver a Ehrenfest por motivos de trabajo antes de que termine el semestre, añadí.
Porque eres la sumo obispa de Erenfest, supongo. Precisamente. Pronto se celebrará el ritual de dedicación. Mientras que la mayoría de los nobles harían una mueca ante la mera idea de visitar el templo, los ojos anaranjados de Eglantine no mostraban tal disgusto. De hecho, parecía interesada, más que interesada, y la mirada seria de su rostro era algo a tener en cuenta. ¿Qué tipo de ceremonia es el ritual de dedicación? ¿Es similar al giro de dedicación? No hay relación con el giro, que yo sepa. Es un ritual en el que se llenan pequeños cálices con maná, para que la tierra del ducado se enriquezca en primavera. El tamaño de la cosecha de cada año depende en gran medida de la cantidad de maná proporcionada. Por lo que el ritual de dedicación es una ceremonia muy importante, expliqué. Veo que Erenfest está preservando las viejas tradiciones, haciendo que el hijo del archiduque sirva como sumo obispo y llene la tierra de maná. Me conmueve. Parpadeé sorprendida, pues esperaba que Eglantine dijera algo sobre que Erenfest tenía tan poco maná que teníamos que recurrir a utilizar a uno de los hijos del archiduque para las ceremonias religiosas, pero fue todo lo contrario. Bajó la mirada un momento antes de continuar. Hay algo que deseo discutir con usted, Lady Rosemaine, pero ¿podríamos usar primero esto? Es un tema bastante personal, y preferiría que sus asistentes no lo oyeran. Por supuesto, respondí. Eglantine había sacado unas herramientas mágicas para bloquear el sonido, así que coloqué suavemente mi mano en la que tenía delante. Llevaba una pequeña sonrisa, pero enseguida me di cuenta de que estaba llena de preocupación. Dada la forma en que había saltado al tema del templo, podía concluir con seguridad que me había invitado a esta fiesta del té con la intención de hablar de los asuntos del templo. ¿Qué tipo de trabajo realiza en el templo, Lady Rosemaine? Recibí instrucciones de Auberenfest para ayudar a aliviar la escasez de maná, por lo que mi trabajo más importante es proporcionar cantidades significativas de maná para los rituales. Para ser sincera, por el momento dejo el resto de mi trabajo a otros, expliqué. No vi ninguna razón para ser estúpidamente honesta y revelar que, además, ejercía de directora del orfanato y de capataz. Los ojos de Eglantine brillaron. ¿Para aliviar la escasez de maná, dices? ¿Significa eso que también podré entrar en el templo? ¿Piensa entrar en el templo, Lady Eglantine? Exclamé. Los nobles despreciaban el templo por una razón. Se había convertido en un lugar para abandonar a los niños que no tenían suficiente maná para ser útiles en su casa, que necesitaban ser aislados de la sociedad noble y cuyos padres no podían permitirse criarlos. Quizás era algo extraño que dijera esto teniendo en cuenta que era la sumo obispa, pero Eglantine era francamente anormal por querer ingresar. ¿Por qué quieres entrar en el templo? Debes saber qué clase de lugar es. Por supuesto. Sé cómo tratan los nobles al templo, contestó Eglantine, juntando las manos frente a su pecho. ¿Conoces mi historia, no es así, Lady Rosemaine? Los profesores de música me dieron un breve repaso, pero nada más. Perdí a toda mi familia en una guerra por el poder político. El príncipe Sigisbald ha pedido mi mano en matrimonio, ya que sabe que casarse conmigo le acercará al trono, lo que ha obligado al príncipe Anastasios a pedir igualmente mi mano para adelantarse a él. No quiero ver más batallas por el poder y la autoridad, pero mi decisión aquí puede crear otra tragedia como la que se llevó a mi familia. No quiero sembrar la semilla de la guerra. Ya sabía que Eglantine había sido la hija del tercer príncipe en la época de la guerra civil. Según la lección de historia que me había dado Ferdinand, el tercer príncipe había derrotado al primer príncipe, para luego ser asesinado por un asesino que el primer príncipe había enviado antes de su muerte. Como hogar del tercer príncipe, Klassenberg había apoyado furiosamente al quinto príncipe, y cuando los que apoyaban al primer príncipe pasaron a apoyar al cuarto, la guerra civil se había intensificado dramáticamente. Comprendo bien que desee evitar las guerras de sucesión después de haber sobrevivido en medio de la guerra civil, pero ¿sabe Aub Klassenberg de sus planes de querer entrar en el templo? Lo hace, aunque dijo que era impensable que un noble entrara en el templo y rechazó por completo mi sugerencia. Por eso quería hablar conmigo sobre mi papel como sumo obispa, al parecer, quería algo con lo que convencerlo. Por desgracia, yo no era la respuesta que buscaba. Mi presencia en el templo era únicamente para aliviar una agobiante escasez de maná,
lo que significaba que las circunstancias eran completamente distintas a las de un ducado mayor que hubiera ganado directamente la guerra civil. Por no hablar de que el plan era que me fuera una vez que alcanzara la mayoría de edad para poder casarme, lo que iba en dirección completamente opuesta a que Eglantine quisiera unirse al templo para evitar el matrimonio. Con los pocos nobles que había ahora, a Eglantine nunca se le permitiría unirse al templo cuando podría estar produciendo hijos con enormes capacidades de maná. Creo que es natural que Aud Klassenberg se niegue, estoy más que familiarizado con el desprecio que el templo recibe de los nobles, dije. Además, desea unirse al templo para evitar el matrimonio, ¿correcto? Lamento decir que los poderes que me rodean planean que renuncie a mi puesto de sumo obispa para casarme cuando sea mayor de edad. No encontrarás nada útil en mí. Entiendo. Aquí estaba pensando que era una excelente idea que me permitiría contribuir con maná al ducado y al mismo tiempo evitar otra guerra por el poder. Eglantine volvió a bajar los ojos antes de dejar escapar un suspiro. ¿Hay alguna otra posición que me permita evitar el matrimonio, de manera que no tenga que casarme con la realeza? No es que quisiera unirse al templo en particular. Simplemente no quería ser el centro de otra guerra. En ese caso, era mejor que tratara de encontrar una solución que no implicara al templo. Convertirme en la próxima Aud Klassenberg me permitiría evitar todos estos problemas, pero mi primo, o mejor dicho, mi sobrino, ya está preparado para ocupar ese puesto, señaló Eglantine. Había pensado en casarse con otro ducado, pero rechazar una propuesta de matrimonio de la realeza por ese motivo enfurecería a dicha realeza y supondría una enorme carga para Aud Klassenberg. Mi abuelo, no, mi padre adoptivo, se arrepiente de haberme adoptado, aunque fuera para protegerme, continuó. Dice que me robó la posición que me corresponde como miembro de la realeza, y por eso espera que me case con un príncipe y recupere mi estatus original. Si solo entendiera que deseo la paz mucho más que el estatus. Tal vez podrías pedirle a uno de los miembros de tu familia que te acompañe en tu graduación, sugerí. Parece que difícilmente puedes elegir a uno de los príncipes tal y como estás ahora. Efectivamente, dijo Eglantine con una sonrisa triste. Esa es mi intención, suponiendo que no reciba una orden directa del rey o de Aud Klassenberg. ¡Auch! Parece que has dado en el clavo, príncipe Anastasios. Lady Rosemaine, por favor, mantén en secreto que estoy planeando unirme al templo, dijo Eglantine. Nadie me creería, respondí. Incluso a mí me costaba comprender que uno de los candidatos a archiduque de Klassenberg quisiera ingresar en el templo. Tratar de explicárselo a Anastasio sin duda haría que se enfadara conmigo por insultar su honor. Terminada la parte seria de nuestra discusión, pasamos a hablar de las tendencias del Ehrenfest. Eglantine tenía bastante curiosidad por el rincham y mis palitos de pelo encima de la música, y parecía interesada en importarlos a Klassenberg. Informaré de esto a Ehrenfest a mi regreso para el ritual de dedicación. ¿Quiere que le traiga sigilosamente algo de rincham? Aunque sería un producto con un coste. Oh, Dios. Si el príncipe Anastasios oyera eso, se pondría celoso de nuevo, dijo Eglantine con una sonrisa divertida. Luego se puso un dedo sobre los labios. Por favor, hazlo. En un frasco discreto, como secreto entre nosotros. Que nuestra amistad sea larga y próspera, Lady Rosemaine. Capítulo 342. Informando al príncipe. Después de mi fiesta del té con Eglantine, volví a la felicidad de visitar la biblioteca todos los días. Solo tenía 2 semanas más para pasar en este cielo. Necesitaba animarme y leer todo lo que pudiera antes de que el ritual de dedicación me hiciera volver a la tierra. Mientras estaba ocupada leyendo mi libro, oí vagamente a una persona que llamaba para llamar la atención de alguien. ¿Por qué la gente no podía aprender a callarse en la biblioteca? Pasé la página justo cuando la voz volvió a sonar. Escúchame, pequeña niña de Ehrenfest. Lady Rosemaine. El príncipe Anastasios está aquí, gritó Lieseleta a mi lado, cerrando de golpe el libro. Volví a la realidad y levanté la vista. Anastasios era el tipo que hacía ruido en la biblioteca. Mi conversación con Lestilaud de Dunkelfelger me había enseñado que los candidatos a archiduque y la realeza normalmente hacían que sus asistentes les trajeran los libros que necesitaban, lo que significaba que rara vez pisaban la biblioteca ellos mismos,
y sin embargo aquí estaba el príncipe. Quizás había venido aquí por su amor a las bibliotecas y a los libros que contienen. Y así, mi opinión sobre Anastasios mejora drásticamente. ¿Tiene algún asunto que tratar aquí en la biblioteca? Pregunté con una sonrisa educada un 30% más genuina que la que solía llevar. Si necesita algún libro en particular, la profesora Solange se lo indicará con mucho gusto. Swartz y Weiss también están muy familiarizados con el material de lectura disponible aquí. Anastasios puso cara de estar masticando un bicho. No. Tengo asuntos pendientes contigo. Tu fiesta del té con Eglantine fue hace 3 días enteros. ¿Por qué no has venido a darme un informe? Y no intentes decirme que tu carta solicitando una reunión se perdió en el camino. ¿Qué? No es un príncipe ratón de biblioteca después de todo. ¡Qué pena! Así de fácil, mi opinión sobre Anastasios volvió a caer en picado hasta donde estaba antes. Suspiré con decepción. Decir que la carta en la que se solicitaba una reunión se había perdido en el camino era una excusa común que se utilizaba para culpar a los eruditos por no hacer bien su trabajo. Era, básicamente, como si un político de la tierra dijera fue culpa de mi secretaria o algo así después de haber sido atrapado. Ladeé la cabeza, parpadeando repetidamente mientras Anastasios me miraba con ojos grises frustrados. ¿No te prometí que nunca me acercaría a ti por mis propios medios, príncipe Anastasios? He estado esperando solemnemente tu citación, pues estaría muy lejos de mí romper una promesa con la realeza. Esa era mi excusa, al menos. La verdad era que sabía que todo el mundo iba a armar un gran alboroto porque me pusiera en contacto con el príncipe Anastasios, así que había pospuesto deliberadamente las cosas el mayor tiempo posible. Anastasios se burló con desprecio. ¿Debo fingir que no estabas tan absorta en tu lectura hace un momento que ni siquiera te has dado cuenta de mis llamadas? Me limité a sonreír y a decir que me sentía aliviada de que hubiera encontrado el camino hacia mí. Por cierto, dado que Anastasios había despejado la sala cuando había hecho su petición, ninguno de mis asistentes era consciente de que tenía que presentarme ante él, después de mi fiesta del té con Eglantine. Todos habían palidecido de terror. No importa, dijo. Te convoco ahora. Da tu informe inmediatamente. Aunque no tenga ningún regalo que llevar. Pregunté. Mi esperanza era posponer esto al menos un rato, pero Anastasios parecía tener mucha prisa. Comentó que no le importaba y que yo debía venir inmediatamente. Luego se dio la vuelta para abandonar la sala de lectura, floreando su capa negra en el proceso. Me levanté de mi asiento y tomé el libro que había sobre el escritorio. Necesitaba consultarlo ahora, ya que lo más probable es que no tuviera tiempo de volver a la biblioteca si esta pequeña reunión se alargaba demasiado. Me gustaría. Empecé, pero Lieseleta me interrumpió. Tomaré prestado el libro en su lugar y devolveré la llave al cubículo. Por favor, preséntese ante el príncipe Anastasios de inmediato, dijo. Rillarda se unió a ella para apresurarme, me arrancaron el libro de la mano y prácticamente me arrastraron fuera de la biblioteca. Ah. Lo arruiné. Seguí detrás de Anastasios con Rillarda, Harmut, Cornelius y Leonore a cuestas. El resultado final de mi intento de no destacar fue que el príncipe me llamó directamente, de modo que ahora caminaba directamente detrás de él de camino a su villa. Para empeorar las cosas, estábamos en un momento del semestre en el que más estudiantes estaban terminando sus clases, por lo que había aún más espectadores potenciales. Debería haber enviado una solicitud normal de reunión. ¿Por qué tuve que ser tan tonta? Por mucho que quisiera agachar la cabeza de pena, mantuve una sonrisa pegada a la cara y seguí adelante, con la cabeza alta, hasta que Anastasio se detuvo de repente y se dio la vuelta. Hablando de lentitud. ¿Cómo eres tan lenta, Rosemain? Mis disculpas. Por favor, siéntase libre de regresar a su villa antes que yo, dije. En realidad, no era algo que pudiera evitarse. Anastasios era mucho más alto que yo, y yo ya me esforzaba tanto por seguirle el ritmo que casi me quedaba sin aliento. Ahora estaba mucho más sana, pero dependía tanto de mis herramientas mágicas que aún me faltaba resistencia. Si me esforzaba más, me pondría en evidencia. De hecho, podría colapsar solo con intentar mantener nuestro ritmo actual.
La mayor parte del ejercicio que había hecho en la última semana era ir y volver de la biblioteca, así que no me sorprendió mucho que no hubiera desarrollado prácticamente ninguna resistencia adicional. Esto también me recordó que había dejado de hacer mis ejercicios matutinos, algo que estaba segura de que a Ferdinand no le haría mucha gracia oír. Bueno, da igual. Ya hay 100 cosas por las que se va a enfadar conmigo. ¿Qué es una más en la pila? Hice lo que pude para mantener mis piernas en movimiento y mi respiración estable, pero finalmente fue demasiado para mí. Mi cuerpo se sentía pesado y empecé a jadear. Discúlpeme, mi lady. Rillarda. Tras una advertencia, Rillarda me levantó. Me sentí tan aliviada que me desplomé contra ella sin pensarlo 2 veces, solo para enderezarme un poco cuando Anastasio se detuvo en el lugar. Ahora nos miraba con total incredulidad. Lady Rosemaine tiene una constitución naturalmente pobre, lo que significa que tiene considerablemente menos resistencia que otras personas de su edad, dijo Rillarda. Me di cuenta de que había empezado a palidecer y que era probable que se desmayara pronto, así que espero que perdone que la lleve en brazos. ¿Es probable que se desmaye? He oído algo sobre su debilidad por parte de Raufen, pero ¿es realmente tan grave? Preguntó Anastasios, abriendo los ojos. Sin duda, le habían contado que me había desmayado en la sala más lejana cuando iba por mi estapé, pero no se lo había creído. Sin embargo, ¿debería Raufen haber sido tan hablador en primer lugar? Tal vez su trabajo consistía en dar información a la realeza y a los candidatos a archiduque de mayor rango, pero tenía el presentimiento de que estaba filtrando todo sobre mí a cualquiera que le preguntara. Está mucho más sana que antes, pero aún debe tener cuidado de no esforzarse demasiado, dijo Rillarda, apretándome protectoramente entre sus brazos. Anastasios nos lanzó otra mirada, esta vez teñida de incredulidad y fastidio a partes iguales. Si no puede recorrer una distancia tan corta, ¿cómo va a atravesar su castillo? Auberenfest ha dado permiso a Milady para utilizar su bestia alta cuando se desplace por el castillo y el dormitorio. Aunque este permiso no se extiende a la Academia Real, por supuesto. Necesitaría el permiso de la realeza para montar a Leslie dentro de la Academia Real. Puedes llevarla entonces. Pero date prisa, dijo Anastasios con un suspiro antes de reanudar la marcha. Rillarda le siguió con los brazos. Me di cuenta de que ahora recibíamos más miradas que antes, y me costó mucho autocontrol no cubrirme la cabeza con la capa para escapar de sus miradas. Sabía que eso solo empeoraría las cosas. ¿Estás bien, milady? Parece que se está poniendo más pálida, susurró Rillarda, manteniendo la mirada directamente al frente mientras caminaba. Parecía que me había esforzado demasiado. En cuanto empecé a relajarme en sus brazos, comencé a sentirme tan mal que la cabeza me daba vueltas. Me siento lo suficientemente mal como para anhelar incluso la bondad de Ferdinand como medio de ayuda, dije. Era muy raro que pidiera de buena gana beber una de sus pociones. Rillarda se limitó a cerrar los ojos y a exhalar. Por favor, siéntese aquí, Lady Rosemaine. El asistente principal de Anastasios me ofreció un asiento, pero al ver lo enferma que estaba, lanzó una mirada de reproche al príncipe. Al parecer, mi aspecto era tan malo que incluso alguien que apenas me conocía no podía evitar hacer una mueca. Anastasios, sin embargo, se limitó a encogerse de hombros y a hacer un gesto despectivo con la mano. Rosemaine, despeja la habitación. ¿No vamos a usar herramientas mágicas? Pregunté. Lady Eglantine eligió usarlas durante nuestra fiesta del té. Realmente no quería que Rillarda se fuera cuando tenía las pociones que quería, pero desafortunadamente, mi sugerencia fue rechazada de inmediato. No. Algunos aprendices de erudito han dominado el arte de leer los labios, así que las herramientas mágicas para bloquear el sonido no servirán de nada. Al principio supuse que estaba siendo excesivo, pero en realidad, Anastasio se había criado en un entorno en el que saber leer los labios era algo normal y esperado. Y además, era casi seguro que la realeza se mantuviera totalmente en guardia incluso contra niños como yo. Al no tener otra opción, despedí a mis asistentes tras beber primero una poción de Rillarda. Ahora estaba sola en la habitación con Anastasios y sus criados. Bebí un sorbo de té y di un mordisco a un dulce que me habían recomendado, como era la forma habitual de empezar las reuniones.
Una vez terminadas las formalidades, Anastasios fue directo al grano. Parecía que llevaba mucho tiempo esperando este informe. ¿Cuál fue su respuesta?, preguntó. ¿Con quién se hará acompañar? Dijo que piensa pedírselo a un miembro de su familia. Inútil. Eso es lo que siempre dice, exclamó, sacudiendo la cabeza y luego mirándome fijamente. ¿Eso es todo lo que tienes después de hacerme esperar tanto tiempo? Por desgracia para él, era la verdad. Me disculpo por no serle útil, príncipe Anastasios. Sin embargo, es un hecho que Lady Eglantine ha dicho que no elegirá ni a ti ni a tu hermano. Ahora, sí me disculpa. Mi intención era cortar la conversación en ese momento, pero Anastasios levantó una mano para detenerme. Espera, Rosemain. ¿Qué quieres decir con que no nos elegirá ni a mí ni a mi hermano? ¿Está enamorada de otro? ¿Por qué has pensado eso? Me acuné la cabeza, recordando lo preocupada que había estado Eglantine en la fiesta del té. Estaba profundamente traumatizada por la guerra civil en la que se había visto envuelta, hasta el punto de que intentaba entrar en el templo como doncella de Santuario Azul a pesar de ser la candidata a archiduque de un ducado mayor. Sin embargo, Anastasio solo podía pensar en el romance. Lady Eglantine no está en condiciones de amar a otro tan fácilmente. ¿No debería usted saber eso mejor que nadie, príncipe Anastasios? Si ella declaraba que estaba enamorada de otro mientras dos príncipes se disputaban su mano en matrimonio, solo complicaría más la situación. Suspiré, lo que hizo que Anastasio se entrecerrara sus afilados ojos. Parecía mortalmente serio, hasta el punto de que daba miedo. Tragué saliva y enderecé la espalda. El dolor sordo de la cabeza me molestaba, pero no era el momento de quedarse sin fuerzas por el cansancio. ¿Sabes una cosa? ¿Qué te ha dicho Eglantine? Había pensado que ya sabrías a qué me refiero, príncipe Anastasios. Yo decidiré lo que sé y lo que no sé. Ahora habla. Tal vez por su mera presencia como miembro de la realeza, el aura que desprendía me abrumaba y no dejaba lugar a la protesta ni a la desobediencia. Ah, bueno. Solo tenía que evitar mencionar el plan de Eglantine de unirse al templo. Eres consciente de que Lady Eglantine es una antigua princesa que perdió a su familia en la guerra civil, ¿verdad? Sí. Es debido a esta experiencia que ella no desea elegir ni a ti ni a tu hermano. Solo tomará una decisión si se lo ordena el rey o Aub Klassenberg. Lady Eglantine no desea provocar otra guerra, pero imagino que eso ya es de dominio público, dije, observando con cautela su reacción. Anastasios parpadeó sorprendido y se detuvo un largo rato antes de dar una respuesta. Eglantine quiere volver a la realeza, ¿verdad? Eso es lo que me han dicho. Fue mi turno de parpadear sorprendido, no había esperado eso en absoluto. Por lo que sé, su abuelo es quien desea que vuelva a la realeza. Siente que le robó el lugar que le corresponde al adoptarla. El anterior Aub, murmuró Anastasios, en voz baja tras un suspiro. ¿Quieres decir que Eglantine no desea ser ella misma de la realeza? Estoy segura de que Lady Eglantine quiere la paz más que cualquier otra cosa. No estaba seguro de si era porque el discurso de los nobles se basaba mucho en los eufemismos o porque Anastasio seguía intentando comunicarse con ella a través de otras personas, pero ya podía reconocer el malentendido entre él y Eglantine a pesar de haber hablado con ellos solo 2 veces. Esto es solo mi opinión personal, y puedes fácilmente despreciar mis palabras como las tonterías de una niña, en caso de que sobrepasen los límites, pero creo que deberías tener una conversación seria con Lady Eglantine, sobre lo que ambos quieren en la vida, antes de hablar de escoltarla, príncipe Anastasios. Me refiero a una conversación cara a cara y no a través de terceros como yo. Me parece que ninguno de los dos entiende bien los sentimientos y deseos del otro. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Anastasios, haciendo una mueca ante mi aparente petulancia, pero la verdadera pregunta era, ¿cómo es que nadie se había dado cuenta de eso? Lady Eglantine indicó que tanto tú como tu hermano se le están proponiendo por razones políticas. No. Yo realmente. Esas son palabras que deberías decirle a Lady Eglantine en persona, y no a través de mí, interrumpí. Todavía me sentía mareada, así que lo último que quería era escucharlo explayarse poéticamente.
Más bien, quería volver ya al dormitorio. Creo que tu afecto por ella está siendo distorsionado a través de la lente de la política. ¿Por qué no empiezas por transmitir tus sentimientos directamente, para evitar posibles malentendidos? Anastasio se inclinó visiblemente hacia adelante, desesperado, al oír que ella pensaba que actuaba por motivos políticos. Naturalmente, opté por no concluir mi consejo con, teniendo en cuenta lo poco que se entienden, quizá lo mejor para el futuro de Lady Eglantine sea que no vuelvas a hablar con ella, y en su lugar adopté un enfoque más diplomático. Lady Eglantine está buscando actualmente una manera de tomar distancia de la lucha política en curso y evitar casarse con la realeza. Había deseado convertirse en Aub Klassenberg para conseguirlo, pero ¿funcionaría realmente? Pregunté. Evitaría que se casara con la familia de otro, al menos. Menos mujeres se convierten en Aubs, pero cuando lo hacen, los hombres se casan con sus familias y no al revés. Resulta que cuando un sucesor masculino moría y una mujer se veía obligada a heredar rápidamente el cargo de Aub, su compromiso se anulaba normalmente en el proceso. Solo los candidatos a archiduque varones en condiciones de casarse con otras familias podían casarse con mujeres Aubs. Del mismo modo, el compromiso de una mujer destinada a convertirse en Aub solía cancelarse cuando nacía un hermano menor que ocupaba su puesto. Eso era lo que había ocurrido con Georgine y Sylvester, a mi entender. Puedes priorizar tus sentimientos, puedes priorizar tu posición en la familia real, o puedes idear una tercera solución ingeniosa que se me escapa. En cualquier caso, tienes bastante trabajo por delante, príncipe Anastasios. ¿Qué se necesita para ser rey? ¿Era una opción renunciar a Eglantine? ¿Qué medidas habría que tomar en cualquiera de estos casos? No estaba del todo informado sobre los asuntos reales, así que eran preguntas para las que no tenía respuesta. Esto puede ser duro dada la posición actual de Lady Eglantine, pero creo que lo mejor es tomar el camino que le permita vivir lo más pacíficamente y con el menor conflicto posible, continué. Yo también lo creo, murmuró Anastasios. Luego sonrió como si se le hubiera ocurrido una idea brillante. Rosamine, tu informe ha sido mucho más valioso de lo que esperaba. La expresión decidida del príncipe dejaba bien claro que no había decidido renunciar a Eglantine. No sabía cuál era su plan, pero al menos esperaba que siguiera así de motivado hasta que ella lo cortara definitivamente. De cualquier manera, esperaba que la decisión de Eglantine resultara en su felicidad. Príncipe Anastasios, hay más cosas que deseo decir, pero son extrañas y reconocidamente duras hasta el punto de ser groseras. Teniendo esto en cuenta, ¿me permites continuar? Lo haré, dijo Anastasios, frunciendo ligeramente el ceño y levantando la barbilla para indicarme que debía hablar. Me puse una mano en la mejilla para calmar mi cabeza borrosa y mi visión oscilante. Está claro, solo por su práctica, que Lady Eglantine vierte su alma en sus giros de dedicación. Deberías tomarte más en serio tu propia práctica si quieres ser un buen partido para ella. De momento, eres notablemente peor que ella cuando actúan juntos. Anastasios hizo una mueca de desagrado, pero de todos modos continué. Además, puedo enseñarte una canción de amor tan poderosa que las mujeres de Ehrenfest se desmayan al escucharla. Supongo que esto depende de que tengas confianza con el Harspiel, pero ¿te gustaría aprenderla? Lady Eglantine se dedica bastante a las artes, así que puede que tengas más éxito si enfocas las cosas desde ese punto de vista. Cuando la elogies, no te limites a decir que es buena. Dile por qué en términos concretos. Además, imagino que es más probable que le toques el corazón si le dices, me encanta tu voz, en lugar de, tu voz es preciosa, o algo parecido. El ojo de Anastasio se estrechó mientras escuchaba con el ceño fruncido. Ciertamente no te estás guardando nada. Ni siquiera mis asistentes se atreven a hablar tan abiertamente. Mis disculpas. Puedes ignorarme, respondí. Ya le había dicho todo lo que creía que le convendría escuchar. El hecho de que siguiera mi consejo no tenía nada que ver conmigo. Anastasios tamborileó con los dedos contra el reposabrazos de su silla, visiblemente frustrado. Te daré un consejo a su vez, Rosamine. Tienes que aprender a ocultar más tus emociones y a publicitar la información que tienes sin compartirla tan libremente. Actualmente dejas escapar demasiadas cosas sin pensarlo dos veces.
Otros explotarán esta debilidad y te tratarán con ligereza. Estaba molesto conmigo, pero su consejo era inequívocamente genuino. Opté por aceptarlo, ya que era consciente de mi ignorancia a la hora de socializar. Es un honor recibir sus consejos, y me esforzaré por mejorar. Ahora, si me lo permite, quiero dejar las cosas ahí por hoy. Mi cabeza ha estado dando vueltas terriblemente, y me temo que pronto. Me detuve bruscamente a mitad de la frase. La poción me había hecho sentir un poco mejor, pero el dolor sordo en mi cabeza seguía golpeando, y ahora estaba luchando contra un repentino ataque de somnolencia extrema. Oswin. Anastasius llamó. Convoca a los asistentes de Rosemain. Ahora mismo. Me desplomé en la silla, y lo último que vi antes de desmayarme fue a Anastasius levantándose de su asiento y a Oswin, su ayudante principal, corriendo hacia la sala de espera donde estaban Rillarda y los demás. Cuando me desperté, encontré una carta de Anastasius en la que se disculpaba por haberme obligado a darle un informe a pesar de saber que me encontraba mal. Dado que había un mensaje de Eglantine junto a ella, pude adivinar que la había escrito después de que ella lo regañara. Tal vez haya hecho algún progreso con ella. Eso espero. Sonreí al ver sus nombres alineados uno al lado del otro, todos cercanos y amistosos. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.